Sabemos que nos va a tomar 2 semanas. Abra su Biblia, Gerardo nos ayuda con la lectura. El diario Andar del Creyente, Efesios, ya en el capítulo 4, del 1 al 6. Puestos de pie, hermanos. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tenernos juntos aquí. Gracias te damos por esta mañana hermosa y gracias te damos también, como siempre hacemos, por la oportunidad que tenemos ahora libremente de poder abrir este sagrado libro y aprender de sus páginas. Padre, queremos orar por Consuelo, pidiéndote, oh Dios, que ella siga mejorando hasta una recuperación completa de su salud. Oramos por el hermano de Amalia, Nicaragua, pidiéndote, Señor, que tú pongas tu mano sobre él y usa todos los medicamentos que se le van a aplicar a su caso para que él también, Señor, se pueda recuperar. Por la madre de nuestro hermano Wilfredo, también te pedimos, oh Dios, que ella pueda seguir mejorando. Y te damos gracias por el éxito en su cirugía. Y gracias te damos que nuestro hermano Wilfredo pudo estar allí con ella para ministrarle a sus necesidades. Y Padre, ahora te pedimos que nos ayudes a nosotros a concentrarnos en lo que venimos aquí para hacer. Queremos aprender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, recordando las familias en Pennsylvania que perdieron seres queridos, Señor, en este crimen tan horrendo. Te pedimos, oh Dios, que en este día consueles esos corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Tomen asiento. Espérate el canal. Sí, ya. Sí, select. Es la 12, ¿no? 112. Sí, dígame cuál es, Yo no sé cómo. ¿Qué pasó? Sigue. Allí 561. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, va a tocar con este. Vamos a tener que hacerlo. Déjame apagarlo de nuevo. Es el 112, ¿no? El 112, pero no. Un segundito, hermanos. Después lo cuadramos. Yeah. I don't think it's going to work. Me lo preste, yo cuadro allá y después se lo traigo. Ok, mis amados hermanos. Technical difficulties que a veces suceden. La epístola de Pablo a los Efesios es parecida a muchas de las otras epístolas que Pablo escribió a otras iglesias, en que el apóstol Pablo siempre presentaba la parte doctrinal, su doctrina, en la primera parte de su epístola y luego en la segunda, él enseñaba acerca de los asuntos prácticos. En Efesios, la epístola está dividida en estas dos causas, 50 y 50. Los primeros 3 capítulos es la parte doctrinal y los últimos 3 capítulos son la parte práctica. En la parte doctrinal,
el apóstol expuso el plan y propósito redentor de Dios y del lugar que la iglesia tiene en ese propósito. En la última sección, el apóstol expone las implicaciones éticas de su doctrina y exhorta a sus lectores a ponerlas en práctica. La idea principal de la última parte del libro de Efesios es que el llamamiento cristiano lleva consigo responsabilidades muy serias, mis amados. El ser salvo es un privilegio enorme, pero esta salvación demanda una ética y una conducta mucho más elevada que la que rige a las gentes del mundo, que muchas veces encontramos personas en el mundo que no tienen ninguna regla, ninguna ética, pero en la vida cristiana sí la tenemos. Ser un cristiano no es ir a una iglesia y participar de un servicio de adoración y escuchar un sermón y ya. No, la vida cristiana no es así. Dios demanda un cambio de vida. Y ese también es algo que fue planeado por Dios. Y Él ha hecho todo lo necesario para que nuestras vidas sean transformadas por el poder del Evangelio. Nadie se queda igual después de experimentar una salvación auténtica. Nadie se queda igual y por tanto, nadie puede creer que uno puede ser salvo y continuar el mismo rumbo de vida que tenía antes de conocer a Cristo. No podemos ni imaginarnos eso. Y la persona que un día viene a la iglesia y hace una decisión por Cristo y hasta se bautiza quizás después de 2 o 3 semanas y sigue su vida en el mismo rumbo, hay lugar para creer que esa persona no fue salvada auténticamente. Quizás hizo una decisión emocional o quizás para complacer a otra persona o quizás se sintió forzado en una invitación de aceptar a Cristo, pero eso no funciona así. Así que si tú te quedaste igualito después de aceptar a Cristo, es mi deber como ministro del Evangelio de Cristo decirte, ten cuidado, porque es probable que tú todavía estás caminando derechito al infierno, porque el Evangelio cambia nuestra vida. Sí. Si Dios quiere que nosotros seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, y eso Él lo logra transformando la vida de cada creyente en algo bello. Y hay un sinnúmero de testimonios de personas que antes eran malvadas y pecadores viles, pero que ahora en Cristo ellos han tenido que cambiar. Ellos han tenido que cambiar. Sí, Señor. Digan amén. Amén. Si tu vida ha cambiado después de aceptar a Cristo, di amén. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor nos cambia para mejor, no para peor. No. Somos mejores en Cristo. Ahora, mis amados, fíjense, noten la palabra andar. Andar es una palabra característica de la segunda mitad de la epístola de Pablo a los Efesios. Fíjense cuántas veces se encuentra. En 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. En 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. No, los gentiles que habían sido salvos tienen ahora una responsabilidad de someterse al señorío de Cristo y vivir vidas ejemplares, vidas diferentes, vidas, en una sola palabra, vidas santas, mis amados. Andar en amor también, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. 5:8 dice,
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar entonces como hijos de luz. 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Oye, tenemos que cuidar nuestro andar, nuestra conducta, mis amados. Porque Dios usa el testimonio fiel de un creyente ese es el evangelio más poderoso que nosotros podemos predicar. Una vida transformada por el poder de Dios, una vida cambiada, una vida mejorada. Y las personas que antes nos conocían, algunos siempre van a ser burladores y se van a burlar. Pero otros van a decir, oye, cómo ha cambiado esa persona. Y entonces así son animados de buscar lo que nosotros ya hemos recibido. Andar se usa en la Biblia para definir el curso de vida de una persona. Y el apóstol Juan explicó nuestro andar en la vida cristiana diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que la regla de nuestro comportamiento es la vida de Cristo, la vida que Él vivió. Tenemos que imitar y ser igual que Cristo. Andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado significa vivir de un modo que esté en armonía o un modo como merece nuestra vocación de ser llamados cristianos, mis amados. Y entonces, esta petición de un vivir como es digno expresa en una forma general lo que debería mover y gobernar la vida de cada cristiano. Ahora, el apóstol Pablo se va a dedicar en los próximos 3 capítulos de detallar este principio, donde el apóstol describe las diferentes relaciones del cristiano. Fíjense, y la primera relación, lo primero que nosotros debemos de aprender es cómo comportarnos con nuestros hermanos de la fe en la comunidad de los redimidos. Después, con la sociedad. Después, nuestra conducta en la familia. Y después, como una fuerza invisible del mar, con la fuerza invisible del mar. Noten que el apóstol habla aquí de una vocación, un llamamiento. Y esto involucra mucho más que la vocación que pudiera tener un médico, un profesor o un maestro. Debemos de entender la vida cristiana así. Es como una vocación. Es una vocación que envuelve todo por el resto de nuestra vida. Es un llamamiento que involucra las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y no hay vacaciones en la vida cristiana, ninguna. Mis amados, por el resto de nuestra vida tenemos que dejar que los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, sean lo que guía y rigen en nuestra vida. La vida cristiana no es solo algo que complementa nuestras otras actividades. No, mis amados, involucra todo, afecta todo. Hace muchos años atrás, ninguno de ustedes se acuerda de las personas que yo voy a mencionar ahora porque sucedió más de 30 años atrás. Pero un diácono de esta iglesia, imagínense, un diácono, se me fue de luna de miel con una maestra de escuela dominical de niños de nuestra iglesia. Se fueron a North Carolina, una luna de miel. El único problema es que se olvidaron de casarse antes de ir de luna de miel. Entonces, cuando tuvimos que confrontar eso, ¿no? Y el hermano diácono me dijo, ay, pastor,
Yo pensaba que lo que yo hago fuera de la iglesia no afecta nada. Y aquí en la iglesia, ¿ven? Esa es una idea, tú sabes, un cristiano así, algunos le llamarían un dominguero, que piensa que la vida cristiana es algo que nada más que se cumple el domingo. Y el resto de la semana yo puedo vivir como a mí me da la gana. Vivo para mí mismo, para satisfacer los deseos de mi carne. No. Pero ¿sabe qué? Dios no llama a un cristiano así, un dominguero. Yo creo que Dios lo llama un cristiano inmaduro, un cristiano carnal, un cristiano mundano. Noten de nuevo la palabra llamamiento. Esta palabra no solo nos dice que la vida cristiana es una vocación de 24 horas, 7 días a la semana, sino que nos debe hacer recordar que Dios mismo fue el que nos llamó para venir a Cristo. Él fue el que nos dio esta vocación. ¿Se acuerdan de este pasaje que esta iglesia ha estudiado mucho y que en la mayoría de las iglesias, yo te aseguro, este pasaje no lo tocan? Pero Pablo escribió, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, fíjese, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó, mis amados. Nunca debemos olvidar que la razón por qué hoy usted y yo somos cristianos es debido a que Dios un día nos llamó con un llamado eficaz que agarró nuestra atención y nos motivó a creer en Cristo. No se olvide de eso. No fuiste tú, fue Él que hizo algo, nos llamó y Dios sabe cómo hacerlo. Y entonces es por eso que hoy nosotros nos encontramos en una iglesia, nos encontramos siendo cristianos. Es por el llamado de Dios que hoy tú y yo tenemos una esperanza. Una esperanza. ¿Oyeron al hermano Oscar burlándose de la muerte? Amén. Amén. Porque así sentimos nosotros, los cristianos, que tenemos esperanza de una vida mejor que nos espera después de esta. Mis amados, así que no tenga miedo. Si usted es un cristiano auténtico, no le tenga miedo a la muerte. No. Mejor sería tenerle miedo a la vida. Aquí, sí. Aquí sí vamos a tener problemas, aflicciones. Pero bueno, el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Dios no nos hubiera llamado? Yo te puedo decir lo que hubiera pasado. Ninguno de nosotros hubiera venido por nuestra propia cuenta. No te dejes engañar. No hubiéramos venido. Y esto salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, ninguno puede venir a mí. Escucha bien, ninguno, ni siquiera uno, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere con ese llamamiento eficaz. Si no nos trae, no hubiéramos venido. Y en el versículo 65 del mismo capítulo 6, el Señor dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, mis amados. En el pasaje que vamos a estudiar hoy y la próxima semana, Pablo nos enseña las cualidades espirituales que deben encontrarse en la vida de los que han sido llamados a ser pueblo de Dios. Estas son las cualidades necesarias, no para ser salvo, sino que son las cualidades que deben encontrarse en una persona que profesa haber sido salva. Ahora, somos llamados a practicar las virtudes cristianas básicas. Estas son cosas básicas, fíjese. Pero déjeme decirle,
antes de comenzar a estudiarlas, todos nosotros, incluyendo el que les habla, debemos de mejorar en estas 5 cualidades. Digan amén. No hemos llegado todavía. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, aquí están 5 cualidades espirituales que caracterizan al cristiano que anda como es digno. Humildad, en primer lugar, humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y amor. Y lo feo de estas cualidades, lo único feo de estas cualidades, es que nuestra falta de ellas a veces surgen a la luz del día, sin querer, sin nosotros querer. Déjame decirte que sí. Yes. Noten la humildad. Es la actitud que nace de una estimación apropiada de uno mismo. O sea, la persona que carece de humildad es una persona quizás que se estima a sí misma demasiado o que tiene una opinión de sí misma exagerada. La persona humilde reconoce su dependencia como cristiano de Dios y se da cuenta de su pequeñez y de su falta de méritos delante de Dios. Y también la persona humilde estima a otros superiores como a él mismo. Qué lindo es encontrar a cristianos así, mis amados, con humildad. Pero a veces la humildad es rara en el pueblo de Dios. Qué feo es tener que tratar con uno que se cree ser alguien no siendo nada. Qué feo es una persona así. Tú sabes, la humildad, según Andrew Murray, es la perla de la santidad. Así que no podemos pensar nunca que somos espirituales o que somos santicos si carecemos de humildad. Creo que la mejor forma de adquirir humildad envuelve tener cordura. Cordura significa mente bien equilibrada sobre 2 cosas. Primero, nuestra posición en Cristo. Es una posición inmerecida. Ninguno de nosotros está hoy en Cristo porque Dios vio algo bueno en nosotros. No teníamos nada bueno. Es inmerecida y es una obra de la soberana voluntad de Dios. Y luego mi función en el cuerpo de Cristo. También, aún la función que ocupamos dentro del cuerpo de Cristo o la iglesia local es inmerecida. Escúcheme bien, ¿no? No podemos dejar que nuestra cabeza se llene de aire caliente, mis amados. Todo esto es una obra de la soberana voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo escribió acerca de esto en Romanos capítulo 12, del 3 al 4. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga, aquí está, hermanos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Noten que no tenemos la misma función, ni tampoco debemos de procurar tenerla. Esta semana, después de la conferencia, y con esto vamos a terminar, después de nuestra conferencia escatológica acerca de los últimos tiempos, la venida de Cristo, salió uno de los pastores invitados y yo me asombré porque él me dijo que él no iba a venir más a estas reuniones
porque el tema de estudio de él es misiones y evangelismo. O sea, ese es su tema de estudio. Claro, yo ¿qué es la palabra? Me asombré, me molestó un poquito porque yo digo, wow, ok, la función tuya en el cuerpo es misiones y evangelismo, pero eso no significa que no te debe interesar nada, para nada, la escatología, los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos y pronto la noche viene cuando nadie puede trabajar, ni en misiones ni en evangelismo. Pero el hermano salió diciéndome que no iba a venir más porque escatología no es su tema. Misiones y evangelismo. Bueno, mis amados hermanos, tuve que procesar lo que él me dijo y bueno, llegué a la conclusión, bueno, hace falta pastores que se dediquen a estudiar misionología, misiones y evangelismo. Esa es la función que Dios le dio a él. Pero yo solo te digo que si él tuviera una conferencia en su iglesia sobre misiones y evangelismo y me invitara a mí a ir, yo fuera. Yo no le dijera, no, ese no es mi tema. Mi tema es doctrina, teología, escatología. Yo no le dijera así, yo fuera. Y yo creo que todos nosotros debemos de estar dispuestos, tú sabes, a estudiar lo que nos hace falta estudiar, aún no siendo nuestro tema principal. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a pedirle a los ushers que pasen, los diáconos que pasen aquí al frente y vamos a dedicar nuestras ofrendas al Señor.